Suerte. ¿Qué tal, amigos de Logic? Bienvenidos a esta cuarta sesión del día. Me encuentro muy contento porque estoy compartiendo cámara con alguien que de verdad es un referente en materia de propiedad intelectual en el país. Parte de su trayectoria está dedicada a la academia. Es director para mí, el grado de maestría más importante a nivel nacional, de la materia. Y bueno, como tal. Para mí es un placer tenerte hoy por acá, doctor Manuel Magaña, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, al contrario, es un gusto compartir aquí con ustedes. Desde luego que reconozco la gran labor que has hecho en la difusión del conocimiento legal y pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes, en Logic. Doctor, me preguntaban hace rato que por qué no hay más gente. Que cómo, o sea, ¿qué alcanzas a ver qué pasa con nuestro entorno mexicano? Que si bien es cierto, yo sé que tus aulas están llenas, pero debería haber más gente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo sientes el entorno mexicano desde la parte de la academia y la parte legal? Respecto al interés por estos temas. Fíjate que lo que pasa es que estas materias, tanto la propiedad intelectual y ya no se diga todo lo que son el derecho a las nuevas tecnologías, pues han tenido muy poca difusión, empezando desde las universidades, donde no eran materias bueno, eran materias que ni siquiera se analizaban o se estudiaban, después entraron como materias optativas o como materias en módulos muy aislados, pero pues cada vez todo lo que es la internacionalización, la inteligencia artificial, el Internet, las nuevas formas de hacer negocios, han hecho que estas materias se posicionen como muy importantes y ahora creo que pues cualquier universidad debe de fomentar y los abogados tenemos que buscar conocer de estas materias y especializarnos en estas materias porque pues es lo que se requiere para el futuro que tenemos de inmediato. Sí, es interesantísimo y me atrevo, estoy esperando, quiero hacer un poquito de warm-up antes de que termine de entrar la audiencia porque quiero que escuchen tu ponencia completa. Es muy interesante cómo es la evolución de la propiedad intelectual, que empezó como una marca, como una clase de marcas y patentes en algún momento en la universidad, como una optativa. Y hoy la propiedad intelectual es una gran rama en sí misma, es decir, no podemos jamás comparar los derechos de autor con las marcas. Las patentes han tenido una evolución impresionante. Los derechos de autor tenemos cada vez más. Este tema de la inteligencia artificial nos está generando un debate nuevo. Todo el tema de licencias. Es decir, la propiedad intelectual como rama ha sido una rama bastante nutrida, bastante florida en los últimos años. Sí, no, desde luego, y sin embargo, pues es una materia que ha sido poco explorada, hay poca literatura al respecto. Me da mucho gusto ver por ejemplo, con instituciones como la tuya, como Logic, la misma Universidad Panamericana, pues estamos fomentando esta cultura de la propiedad intelectual, de que los abogados se acerquen, sobre todo por la importancia que reviste y que se tome esta materia como una materia que va a tener gran futuro y gran campo de trabajo. Doctor, eres ya un recurrente en Logi, creo que has estado un par de ocasiones, te agradezco muchísimo que estés con nosotros nuevamente. Y el pretexto principal de esta conversación, más allá de que siempre tienes una voz y algo que decir en la materia, es que acabas de presentar tu libro, vas a estar en la FIL, creo que hoy o mañana, presentando tu libro, y es un libro que justamente es una colaboración entre varios autores que de pronto están reuniéndose a través de este esfuerzo que haces a través de la Panamericana para hablar de derechos de las nuevas tecnologías. Cuéntanos un poquito de este libro y danos un preámbulo acerca de lo que nos vas a presentar hoy. Bueno, pues el libro, como su nombre lo dice, es Derecho a las Nuevas Tecnologías. Nos estamos enfocando mucho, son varios autores referentes en temas de nuevas tecnologías y donde pues hablamos bastante sobre la inteligencia artificial, sobre la cuestión que nos plantea desde el punto de vista jurídico,
tanto filosófico, ético, práctico, desde el aspecto de la propiedad intelectual, todo lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero también hay autores que hablan de otras figuras que son muy interesantes y que están en boga actualmente. Entonces creo que es un libro que puede ser muy interesante, sobre todo porque está escrito por personas especialistas que llevan ya tiempo conociendo y adelantando sobre estos temas. Eh, yo les voy a hablar el día de hoy precisamente sobre el tema del cual escribí en ese libro, que es propiedad intelectual y derechos de autor, ¿no? Si realmente la inteligencia artificial puede crear obras, cómo se regulan, cómo se protegen, cuáles son las tendencias internacionales y qué es, a final de cuentas, lo que varios autores han comentado, han opinado sobre estos temas. Correcto. Maestro, te dejo todo tuyo la exposición. Yo te sigo en ese sentido, así que todo tuyo a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenidos todos y todas. Pues bueno, les voy a hablar un poquito de derechos de autor e inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque a veces hablamos mucho de estos temas y no sabemos qué es. Y básicamente, a mí me gusta esta definición, ¿verdad? Donde el hombre elabora pues, herramientas o robots, máquinas, que le sirven para realizar las tareas que requieren su inteligencia, pero sin que el hombre esté presente, ¿no? Entonces, se hace la inteligencia artificial para resolver o para ayudar al hombre a realizar sus tareas, pero sin necesidad de que el hombre esté presente o esté controlando esa inteligencia artificial de manera eh, precisa, ¿no? Sino que la pueda dejar para que la inteligencia actúe ya con la programación realizada. Siguiente, por favor. Y la inteligencia artificial, pues el hombre ha intentado, desde que se creó la inteligencia artificial, competir con ella, ¿no? En ajedrez, por ejemplo, se puso a Deep Blue a competir contra Kasparov. En un principio, pues desde luego Kasparov le ganó fácilmente a la inteligencia artificial, pero realmente la inteligencia artificial ha ido evolucionando de tal manera que ahorita el Deep Blue nadie le puede ganar, ¿no? Ya tiene todas las herramientas y todos los movimientos como para saber y derrotar a cualquier experto en ajedrez. Ha habido también concursos donde se ponía al hombre a competir con la inteligencia artificial, eh, pero un dato curioso es en 2017 en Facebook, el caso Alice y Bob, donde Facebook hace una inteligencia artificial con voz de hombre llamada Bob y una inteligencia artificial con voz de mujer llamada Alice, y los pone para contestar al público las preguntas frecuentes, ¿no? Que la gente pensara que estaba interactuando con una persona. Sin embargo, lo curioso de este tema es que las inteligencias artificiales se pusieron o encontraron un código con el cual se empezaron a comunicar entre ellas, y ese código no era entendible por los programadores, ¿no? Dijeron, ¿qué está pasando? Que están encontrando un lenguaje donde ellas se comunican y están actuando o se están contestando sin que nosotros sepamos qué es lo que están diciendo. Y entonces mejor eliminaron esa inteligencia artificial, las quitaron. Ahí pueden ustedes buscar el caso de Alice y Bob y es muy interesante. Siguiente, por favor. Eh, bueno, y más que competir el hombre con la inteligencia artificial le debe de ayudar. Sin embargo, pues hay una responsabilidad también creada por la propia inteligencia artificial. En el 2016 se dio el caso del primer accidente de un coche Tesla y entonces se empezó a analizar realmente qué, quién era el responsable sobre este accidente, el que hizo el programa, Tesla que vendió, a final de cuentas, la persona que adquirió el coche, se debería de programar una inteligencia artificial que pudiera hacer un cálculo, por ejemplo, para salvar el mayor número de vidas. Yo no sé si nosotros compraríamos un coche que, por ejemplo, estuviese programado para que en caso de que fuera un accidente que no se pudiera evitar,
el coche virara de tal manera que pudiera salvar al mayor número de personas, aun y cuando pudiera sacrificar al chofer. Creo yo que en esos casos preferiríamos nosotros manejarlo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tiene que haber responsable, una persona que tiene que ser la responsable, ¿no? Microsoft en 2016 también hizo una inteligencia artificial donde le pidió que interactuara y que fuera empático con las personas que estaba actuando y pues al final, por ser empático, pues llegó a ser homofobo, xenófobo y una serie de cuestiones que a final de cuentas, pues ahí esta actuación de la inteligencia artificial pues repercute en responsabilidad para una persona que bueno, vamos a analizar quién pudiera ser ese responsable. Pero bueno, a final de cuentas, la inteligencia artificial no va a tener una personalidad jurídica. Siempre tiene que haber personas que están atrás de la inteligencia artificial, ya sea porque la crean, ya sea porque la manipulan, porque la utilizan, y en todo caso serán los que van a tener esa responsabilidad. Siguiente, por favor. Aunque pues también se dan algunas situaciones donde se le ha concedido a la inteligencia artificial personalidad jurídica, en el sentido que yo creo que esto más bien es por cuestión más de promoción, porque por ejemplo, el robot Sofía en 2017 en Arabia Saudita se le concede la nacionalidad árabe al robot. Y claro, pues esto ya implica muchas cuestiones desde luego tiene que seguir la religión islámica, tiene que estar acompañada por un hombre, tiene que usar velo, porque además el robot pues tiene forma femenina, ¿no? Entonces, pues son estas cuestiones que empiezan a analizarse cuando se le pretende dar personalidad jurídica a un robot. De hecho, en México, en la FIL también, este robot estuvo presente y se le dio la llave o fue considerado como visitante ilustre de México, ¿no? De Guadalajara, del estado de Jalisco. Y bueno, pues ahí yo, como les digo, creo que es más promoción, más que reconocerle realmente una personalidad jurídica. Siguiente, por favor. Ahí está el robot Sofía, ¿no? Sin embargo, en relación con la responsabilidad de la inteligencia artificial, pues en Europa se empezó a analizar quién pudiera llegar a tener esta responsabilidad y cómo se pudiera hacer un reglamento que pudiera prever esto. Lo más interesante es que dentro de estas discusiones se tomaban en cuenta o se pedía que se analizaran eh, las leyes de Isaac Asimov, que fue pues un autor, yo les recomiendo mucho a los que les gusten estos temas, que lean el libro de Yo Robot de Isaac Asimov, que es un autor de finales de los años 50. Fíjense la visión que tuvo, y son pequeños casos o historias de robots, ¿verdad? Entonces, pero dentro de su libro, él presenta tres leyes que básicamente dicen que un robot no puede hacer daño a un ser humano, esa es la ley uno. La ley 2 es un robot debe de obedecer las órdenes de un ser humano a menos que contravenga con la primera ley. Y la tercera es un robot debe de cuidarse a menos de contravenga las dos primeras leyes. Y entonces en las discusiones en Europa se analizaba precisamente si al crear la inteligencia artificial se deberían de seguir estas leyes precisamente pues para evitar que una inteligencia artificial pudiera dañar a un ser humano o desobedecerlo en un momento dado, ¿no? Fíjense cómo tuvo esa visión. Y la verdad es que ahí en el libro hay un caso donde el robot entra en conflicto precisamente porque no sabe aplicar bien estas leyes, ¿no? Entonces, se los recomiendo mucho. Siguiente, por favor. Y bueno, básicamente también este estudio, que a final de cuentas este estudio ya tuvo pues una conclusión en el reglamento de inteligencia artificial, donde precisamente
se analiza qué tanto puede una inteligencia artificial tener un daño o un riesgo que pudiera causar. Y entonces, en la medida en que haya mayor riesgo, tiene que haber mayores cuidados sobre esa inteligencia artificial y tiene que haber, además de un registro de robots, tiene que haber también un seguro que pueda proteger sobre el daño que pudiera causar esa inteligencia artificial, que desde luego, entre más riesgo pueda causar la inteligencia artificial, eh, mayor cuidado o protección debe de haber o seguimiento debe de haber sobre la misma inteligencia artificial. Esto, como les digo, ya está plasmado en el reglamento europeo de inteligencia artificial, donde se protege también, se considera inteligencia artificial de alto riesgo aquella que pudiera vulnerar derechos de propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual está protegida con estas, bueno, con este registro que se hace de la inteligencia artificial en Europa y adicionalmente con la protección a través de seguros y de el cuidado que se le debe de dar para que no infrinja derechos de propiedad intelectual. Siguiente, por favor. Este es el primer dibujo que se hizo por una inteligencia artificial sin intervención humana, que fue en el 2015, y donde IBM lo logra, ¿verdad? Se le alimenta a la inteligencia artificial y logra este diseño que ahí empieza a cuestionar, ¿realmente es una obra? ¿Realmente puede considerarse que puede haber derechos de autor sobre esta obra? ¿Quién es el que tiene los derechos de autor? Eh, y es la primera obra que empieza a cuestionar. Y sobre todo para determinar si realmente una inteligencia artificial puede hacer obras que ella haga de manera autónoma o si siempre va a ser las obras que ya tiene cargadas o precargadas en su base de datos, ¿no? Entonces son los primeros cuestionamientos que se hacen con este dibujo. Siguiente, por favor. Eh, por ahí está también la primera eh, canción, ¿verdad? Melodía que se hace con inteligencia artificial, donde se alimenta una base de datos. La canción ustedes la pueden encontrar en YouTube, se llama Daddy's Car. Se alimenta con una base de datos de música de los Beatles y se le pide que haga una canción, ¿verdad? Y también, pues es la primera obra musical creada por una inteligencia artificial, Daddy's Car, basada, como les digo, en una base de datos de los Beatles. Y la verdad es que si ustedes la escuchan, pues tiene ritmo, tiene buena melodía, es una obra que realmente es bonita, ¿no? A lo mejor a diferencia de la anterior, visualmente pudiera considerarse rara, esta obra pues sí tiene toda una melodía, toda una cadencia. Siguiente, por favor. Este es un tema, bueno, un cuadro interesante, se le conoce como el nuevo Rembrandt, para que vean hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. En una base de datos se alimenta a, a, eh, a la inteligencia artificial con todos los cuadros de Rembrandt. Y entonces, al, al al tener toda esa información, se le pide que haga un cuadro siguiendo los patrones de pintura de Rembrandt. Y claro, es este cuadro. Este cuadro, si alguien conoce las pinturas de Rembrandt, pues precisamente uno diría es un Rembrandt original. Y la verdad es que no, sin embargo, todo lo que es la forma de la cara, la indumentaria, las sombras, pues fueron hechas siguiendo los patrones que hacía el pintor y fueron realizados, insisto, por inteligencia artificial, donde se le alimentó con todas las obras de Rembrandt. Entonces, pues pareciera que se revivió al pintor, ¿verdad? Al ver este cuadro nuevamente. Siguiente, por favor. Que maestro, esa es una de las cosas que de pronto platicábamos hoy, hace unas horas con Quetzal y la Concha, y de pronto eran unos temas pues espinosos, ¿no? Tenemos la capacidad
o deberíamos tener, o tendría que ser ahí a lo mejor un stopper de decir, oye, ahí no te metas porque entonces estás metiéndote con el autor y no podemos hacer nada posterior de sus obras. Creo que es uno de los temas espinosos en ese sentido, ¿no? Claro, sí, sí, y lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí más adelante, de acuerdo completamente, porque sobre todo con obras donde los derechos patrimoniales están vigentes, ¿no? O obras que pudieran afectar a los derechos de reputación del autor, aunque ya hubiese muerto, como es el caso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, este tipo de obras creo yo que no afecta la reputación del autor porque está siguiendo los mismos patrones que él hacía, ¿no? Sería diferente si esta obra pues ridiculizara al autor, ¿no? Pero bueno, son temas interesantes que se tendrían que analizar, ¿verdad? Yo también doy al final un punto de vista sobre esto. Bueno, ¿qué antecedentes hay de la protección de obras creadas por la inteligencia artificial? La primera y muy interesante es en el año de 1884 que Oscar Wilde toma una fotografía con las máquinas estas que existían en ese entonces de fotografía que todos hemos visto en películas antiguas, ¿no? Donde se tapaban para tomar la fotografía y entonces se empieza a analizar si realmente eso puede ser considerado como una obra, porque a final de cuentas, pues dice, simplemente se utilizó una máquina y se apretó ahí un botón o un dispositivo para que se tomara la máquina. Y entonces el criterio que ha seguido, que se ha seguido en Estados Unidos y que actualmente sigue la mayor parte del mundo es los aparatos creados por el hombre no pueden crear obras, sino que ayudan al hombre a crear obras, ¿no? Entonces, esto hasta la fecha ha sido confirmado por la Oficina del Derecho de Autor en el caso Ristoff, donde señala que no se puede aceptar un registro de una obra si no hay un aporte creativo por parte de un ser humano. Entonces, esto está así manejado en el sentido de que la inteligencia artificial no es la autora, puede ser una herramienta y en todo caso el autor será la persona que manipule o que haga uso de esta inteligencia artificial o de ese instrumento, llámese una cámara, llámese un programa, etcétera. Eh, Ahora, entendiendo lo que es obra y autor, la OMPI pues siempre ha señalado que tiene que ser una persona la que crea una obra, ¿no? Eh, entonces, no puede haber también, como señala Jaime Limón y también el doctor Párez, actual director del registro del indautor en México, que una máquina no puede tener sentimientos, no puede crear, no tiene la intención de crear obras. Entonces, no puede haber una obra donde hay una simple inteligencia artificial. Siguiente, ¿no? Y bueno, pues en México, autor, pues solamente es la persona física que puede crear una obra, ¿no? Entonces, no puede, en México la ley no admite que una inteligencia artificial pueda ser autora de una obra, ¿no? Eh, Ahí está precisamente lo que señala el doctor Párez, director del registro, que solamente el hombre es capaz de crear obras protegidas por el derecho de autor. Y de hecho en México, aprovechando, pues ya hubo un caso donde se presentó a registro una obra creada, una obra literaria creada por inteligencia artificial, donde una persona le pidió que hiciera una obra, le dio los parámetros generales para que hiciera esta obra, pero a final de cuentas la hizo la inteligencia artificial. Quiso registrarla señalando como autora a la inteligencia artificial, fue negada y en la sala especializada de propiedad intelectual se recurrió la sentencia y confirmó que no se podía otorgar autoría a la inteligencia artificial. Es decir, como está la ley en México, no puede haber ninguna autoría por parte de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. En cuanto a los tratados internacionales, pues básicamente siguen, hay que tener en cuenta, bueno, siguen lo mismo que la ley mexicana y que la tendencia actual en el sentido de
que autor solamente puede ser una persona física. Hay que tener en cuenta que estos convenios pues ya datan del siglo pasado y que pues no previeron la existencia de la inteligencia artificial. Entonces, pues obra, ¿verdad? Desde luego que habla de una producción en el campo literario, pero cuando se refiere, perdón, campo literario, científico, artístico, pero cuando se refiere a autor, aunque no hay una definición expresa de lo que es autor, sí señala que hay derechos que tiene el autor que puede heredar. Entonces ahí eliminamos a todo lo que son la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no puede heredar. Y también se habla de derechos de autor, la vida del autor, ¿verdad? Entonces, al hablar de vida, no puede caber ahí la inteligencia artificial. Entonces, para Berna no puede haber obra, no puede haber derechos sobre una inteligencia artificial que se otorguen de autoría. Lo mismo pasa con la Convención Universal de los Derechos de Autor, exactamente igual. Tampoco puede haber, de acuerdo con este tratado internacional, derechos que le puedan asistir como autor a una inteligencia artificial. Adelante, por favor. Y bueno, a nivel mundial, los tribunales pues han analizado y desde luego que, como el caso Risto que les había señalado, pero también en otros asuntos se ha analizado y básicamente el criterio que prevalece actualmente en Estados Unidos, en México y en Europa es no puede haber una creación eh, autoral que le dé derechos a una inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no puede ser considerada autor. Autor de una obra solamente puede ser una persona física, un ser humano. Siguiente. También los tribunales europeos así lo han manifestado, ¿verdad? Debe de haber un autor humano. En Australia también se han manifestado de esta manera. De hecho, en Estados Unidos, el último caso que hubo interesante sobre este tema fue el relacionado con Midjourney, donde una autora presentó a registro una historieta y realizada a través de Midjourney, esta inteligencia artificial, y en esa historieta ella decía que había hecho digamos, el argumento de la historieta, pero que la inteligencia artificial le había ayudado a hacer las imágenes. Entonces, se le otorgó una protección parcial donde solamente se protegía lo que había hecho ella como persona física, pero después ella públicamente señaló que ella no había participado, que todo lo había hecho la inteligencia artificial, y entonces el copyright de Estados Unidos dijo, va para atrás, puso una enmienda señalando que entonces no se otorgaba protección porque había manifestado públicamente que esa obra, también en su aspecto literario, había sido hecha por la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Y bueno, hay un caso que es el único actualmente, que es la Ley Británica del Derecho de Autor, Diseños y Patentes, que en su artículo 178 sí reconoce que una inteligencia artificial pueda crear una obra. Fíjense, dice el artículo, una obra generada por computadora es aquella donde no existe un autor humano de la obra. O sea, sí considera esta ley aplicable, les digo, en la Common Law en el Reino Unido, donde sí puede haber una obra generada por computadora. Sin embargo, también en su artículo 9.3 dice que en caso de que una obra haya sido creada por computadora, entiéndase inteligencia artificial, se considera que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra. Es decir, sí considero que puede haber, de acuerdo con esta ley, una obra, pero la inteligencia artificial no puede ser considerada autora, sino todas las personas que intervinieron en la creación de esa obra. Siguiente, por favor. Y bueno, también está el caso de los animales, ¿no? Si pueden tener derechos de autor, que esto ya también quedó resuelto con el caso de un simio que se llama Naruto, que pues en una reserva estaba un fotógrafo tomando las fotografías ahí a los mandriles
y el simio le quitó la cámara y sin querer se tomó una selfie. Y entonces la selfie que aparece ahí, bueno, se tomó varias, pero fue muy graciosa. Se empezó a utilizar, Wikimedia creo que fue la que empezó a utilizar esta fotografía. Y claro, el dueño de la cámara dijo, oye, yo tengo derechos de autor sobre esta fotografía. Se fueron a un litigio y a final de cuentas se resolvió en Estados Unidos que los animales no podían tener derechos de autor y toda vez que esta foto había sido tomada por el animal, pues no existían derechos de autor y por lo tanto esta obra podía ser reproducida y comunicada públicamente sin necesidad de autorización del fotógrafo. El fotógrafo ahí lo único que tendría sería el soporte material, que ese soporte material sí lo puede vender, lo puede subastar, que además es el original y puede tener un precio pues muy alto, pero no va a tener derechos de autor precisamente por esta situación. Ahí está también un puerquito que se llama Pigcaso, es simpático el nombre que le pusieron, Pigcaso, eh, y donde sus cuadros se venden en grandes cantidades, además hace cuadros muy bonitos. Sin embargo, pues obviamente, si yo quisiera hacer un calendario sobre estos cuadros, lo podría hacer sin necesidad de pedir autorización a los dueños del puerquito y desde luego al puerquito. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y a quién corresponden los derechos de autor sobre una obra creada por inteligencia artificial? Siguiente, por favor. Entonces, hay varias teorías, ¿verdad? Hay autores que dicen al programador, al que interactúa para crear la obra, a ambos, a la inteligencia artificial o son del dominio público. Y ahí hasta agregaríamos una, o hay un derecho especial que pudiéramos analizar. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, hay posturas, por ejemplo, como la de Efraín Hernández, que dice que la inteligencia artificial sí puede crear sus propias obras porque el autor la va a alimentar y la inteligencia artificial va a ir aprendiendo y entonces puede hacer verdaderas obras que ni siquiera el programador pudo o se imaginó que podía crear esa inteligencia artificial. Entonces, él considera que en un futuro, también en este punto está el doctor Cárdeno, la inteligencia artificial va a ser sujeta de derechos y obligaciones, así como las ficciones que existen de las empresas, ¿verdad? Que una empresa pues, es sujeta de derechos y obligaciones, es una ficción jurídica y él cree que esto va a pasar también con la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Lo mismo también en este sentido, Cázares y Muñoz hablan de que puede haber obras creadas por la inteligencia artificial donde los programadores ni siquiera pensaron que pudieran crear esas obras o ni siquiera las vislumbraron. Siguiente, por favor. ¿No? Pensar también, otra postura, esto es que las obras pues, van a ser del dominio público, ¿no? Desde luego, Ríos, ¿verdad? Dice, no puede haber una utilización de la inteligencia artificial si no es por parte del hombre, ¿no? El hombre, a final de cuentas, puede crear o puede transmitir para realizar una obra y a final de cuentas las máquinas no tienen emociones, por lo tanto no pueden crear obras. Siguiente, por favor. Y junto con él, Daniel Gervais, lo que dice es que pueden existir trabajos que hace la inteligencia artificial de manera autónoma, pero desde luego que estos trabajos no pueden ser considerados como una obra sujeta de derechos de autor porque son autónomos y al ser autónomos, entonces, al igual que el caso de los animales, deben de pasar al dominio público. Siguiente, por favor. En China hubo un caso muy interesante en el año 2020 donde unas personas, a final, más bien, un creador de una inteligencia artificial hizo que esta inteligencia artificial fuera previendo el resultado de
los movimientos de las acciones. Y esto se publicaba en un periódico de tal manera que la inteligencia artificial diariamente estaba previendo cómo, qué acciones comprar o qué acciones evitar. Y esto se publicaba en el periódico empezó a tener mucho éxito precisamente porque esta inteligencia artificial estaba siendo muy asertiva y entonces un periódico competidor empezó a también a reproducir todo el contenido de la información dada por la inteligencia artificial, precisamente pensando que pues era del dominio público el contenido, toda vez que era creado por una inteligencia artificial y así estaba señalado. Sin embargo, un tribunal en China dijo no, se le tiene que dar un premio, un reconocimiento al programador de esta inteligencia artificial porque el otro periódico competidor está obteniendo un lucro indebido, ¿no? Y entonces tiene que haber un reconocimiento. Fíjense cómo, entonces aquí se da el caso donde este tribunal otorga derechos que no son derechos de autor, sino derechos de reconocimiento al programador. Y entonces, pues ahí nos abre que debe de haber un premio, un reconocimiento al programador de esta inteligencia artificial diferente al derecho de autor. Siguiente, por favor. Eh, también, pues como les comentaba, de la ley del Reino Unido, hay también legislaciones esta y personas que piensan que la titularidad debe de ser colectiva, debe de haber una cotitularidad entre todas las personas que intervinieron para la creación de la obra. Y entonces esta es otra postura, como por ejemplo en el nuevo Rembrandt, los que hicieron el software, los que alimentaron, los que manipularon, todos ellos serían coautores de acuerdo con esta teoría. ¿Sí? Siguiente, por favor. FAR también establece que el programador debe de ser autor si la obra es concebida y creada por él desde un inicio, es decir, está precargada, digamos, en la base de datos. Si el autor es el que utiliza la inteligencia artificial para crear la obra, entonces él debería de ser el autor de la obra. Y si crea algo que no es concedido por el programador o por el autor, entonces la inteligencia artificial debería de ser considerada la autora de la obra. Siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, también hay personas que han considerado que debe de existir un derecho especial, ¿verdad?, para el creador de una obra, porque a través de inteligencia artificial, porque al mandarla al dominio público, Pamela Samuelson señala que esto sería injusto o inhibiría la creatividad a través de la inteligencia artificial si todas las obras, a final de cuentas, van a pasar al dominio público, que debería de haber una compensación sobre obras creadas con inteligencia artificial de manera exitosa. Y Susana Navas, pues señalando también lo que decía el doctor Cárdeno, habla de que se podría dar a la inteligencia artificial o reconocer a través de una afección derechos para que pudiera detentar esos derechos a nombre o en representación de personas físicas. Siguiente, por favor. Y bueno, este también es algo muy interesante, el derecho de accesión. El derecho de accesión básicamente es cuando yo tengo un terreno, por ejemplo, y en ese terreno nace un árbol y ese árbol da frutos, pues obviamente esos frutos son para mí, el dueño del terreno. Oye, yo no planté el árbol, sin embargo, ese árbol creció ahí y dio frutos y esos frutos, al estar en mi terreno, pues son de mi propiedad. Entonces, también Marina Castells hace este símil muy interesante de que en todo caso, si hay una obra que pueda llegar a tener éxito, no debería ser del dominio público, sino debería, por el derecho de accesión, ser propiedad del de el programador o del que hizo la inteligencia artificial, precisamente porque él es dueño de esa inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Eh, ahora, todas las obras, de acuerdo a cómo está nuestra legislación, en el sentido de que no puede existir una obra porque no hay una persona física. Entonces, todas las creaciones de la inteligencia artificial pasan al dominio público y pueden ser explotadas libremente
Adelante, por favor. Yo diría no tan rápido. Porque, siguiente, vamos a ver que la inteligencia artificial, como hemos visto, no crea obras. La inteligencia artificial entra a bases de datos donde hace obras derivadas basadas en obras preexistentes. A veces las mezcla de tal manera que realmente no se puede reconocer la obra que está creando la inteligencia artificial, la obra derivada. Pero a final de cuentas entró a una base de datos donde está tomando de obras que ya existen. Y de acuerdo con la ley en México, el derecho de autor, no puedes tú explotar una obra realizada por una obra derivada si no tienes la autorización del titular de la obra primigenia. Entonces, si yo hago una obra creada por inteligencia artificial y digo, ah, pues esta obra es de inteligencia artificial, la puedo usar porque es del dominio público, pues resulta ser que estoy en riesgo de que salga un autor y me diga, oye, eso es una obra derivada de la mía. Yo, por ejemplo, le pregunté a ChatGPT cómo sería el dios nórdico Thor. Y claro, la imagen que me dio, pues fue muy parecida al Thor de Disney o de Marvel, ¿no? Entonces, si yo tomando eso que me hizo la inteligencia artificial, lo quiero explotar comercialmente, pues voy a tener un problema ahí con Disney que seguramente me va a demandar. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de que se haga de obras realizadas por inteligencia artificial. Siguiente. También la OMPI, pues así nos lo indica, ¿no? Transformación implica una obra derivada que requiere autorización del titular del derecho de autor. El convenio de Berna también así nos lo señala, o sea, la legislación a nivel internacional siempre señala que, y a nivel nacional, que para utilizar una obra derivada yo tengo que tener la autorización del titular de la obra primigenia. Siguiente. Y bueno, ¿cuál es mi postura? Pues los programadores son de la inteligencia artificial, pueden tener derechos de autor sobre el software que están realizando. Los que alimentan las bases de datos también pueden tener una autoría sobre esa base de datos que están creando. Pero a final de cuentas, yo sí considero que una persona puede utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta para crear una obra. Yo les señalaba, por ejemplo, que si yo le pido a la inteligencia artificial que me haga una montaña, pues obviamente ahí no hay ninguna participación o mi participación es muy pequeña como para ser considerado autor. Pero si yo utilizo la inteligencia artificial como una herramienta, que así ha sido los criterios a nivel internacional, es decir, le digo, hazme una montaña que tenga 3 picos, que un pico sea verde, que de ahí salga un águila, que el águila sea así, que tal, y que además vaya esto. Y le empiezo a dar instrucciones a la inteligencia artificial y me presenta la inteligencia artificial un proyecto y yo de ese proyecto le digo, no, a ver, quita aquí, haz esto más grande, haz esto más chico, ponle este color, dale más relieve. Yo creo que ahí sí estoy participando como un autor y yo creo que ahí sí estoy utilizando la inteligencia artificial como una herramienta. Y entonces ahí sí debería de concederse la calidad de autor a esta persona que utiliza la inteligencia artificial de esta manera. Esta postura es compartida, desde luego, por Joel Gómez, que también es uno de los grandes exponentes en estos temas, y él siempre señala, pues, cómo es posible que si por simplemente apretar un botón y la cámara hace, el software de la cámara hace todo para que salga la foto perfecta, se da derechos de autor a una persona, ¿por qué si yo utilizo también como herramienta la inteligencia artificial dándole instrucciones para crear una obra, simplemente porque yo no sé dibujar, pero la tengo yo en la imaginación y le voy pidiendo que me la desarrolle, ¿por qué no voy a tener derechos de autor? Ahora, si realmente es una obra que es general, hazme una montaña, hazme una cosa donde no puede haber una titularidad de una persona porque es creada por la inteligencia artificial, tal vez por el derecho de accesión esta obra pudiera ser parte del programador que hizo esta inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Y bueno, nada más para terminar, decirles que la OMPI está analizando precisamente eh, pues la inteligencia artificial, ¿verdad? A través de
políticas de propiedad intelectual. Siguiente, donde se están cuestionando estas preguntas. ¿Debería aplicarse a las obras generadas por inteligencia artificial los derechos de autor? ¿Sería conveniente crear un derecho de autor especial? Esto se está discutiendo en los grandes foros. La pandemia interrumpió las discusiones, pero se están retomando nuevamente. Siguiente. ¿Debería designarse un creador humano? Siguiente. ¿Debería tenerse en cuenta la posibilidad de otorgar personalidad jurídica a la inteligencia artificial? Fíjense lo que decía, ¿no? Para que pueda tener derechos. ¿Y habría derechos morales sobre obras creadas por inteligencia artificial? Siguiente, por favor. ¿No? Y si es necesario el factor humano en la creación de la obra, ¿verdad? O puede haber obras que puedan ser creadas completamente por la inteligencia artificial de manera aleatoria, ¿no? Y entonces ahí cómo debería designarse al creador. Siguiente, por favor. Bueno, pues con esto termino. Es un tema muy, muy interesante y yo creo que da para muchas preguntas. Entonces estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, maestro. Han habido algunas conversaciones, sobre todo aportaciones de puntos de vista. Hay algunas felicitaciones ya en el chat que hablan acerca de tu ponencia, Gracias. felicitándote la exposición. Maestro, yo aquí en este sentido creo que, yo más adelante expondré mi propia postura, pero creo que también, por un lado, tenemos lo que es el derecho patrimonial, el derecho moral. Sin lugar a dudas, el derecho moral cuando hay una reproducción de obras o generación de obras que a lo mejor no tuvieron esta impronta, lo acabas de mencionar y voy a tomar tu ejemplo, a lo mejor haz una montaña. Creo que se podría debatir si digamos, tienes una calidad o tienes una autoridad moral, realmente hubo algo, una impronta como autor, pero el output, que como se conoce el resultado de la derivación de la IA, esa titularidad que es patrimonial, es, sería tuya. ¿Tú consideras que debe ser de dominio público? ¿Por qué dominio público? Si al final del día, de alguna forma, estos matices no están claros, y las licencias y los términos y condiciones de estas aplicaciones lo dicen abiertamente, el resultado, el output de lo que resuelvas es tuyo. ¿Por qué habría lugar a dudas y por qué habría que pensar que esto es de dominio público? Esa es a lo mejor una pregunta que yo te pongo si quieres resolverla, adelante. Claro, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Tú estás creando, estás dando las instrucciones y entonces ahí, a manera de obra literaria, habría una protección sobre todo ese contenido, ¿no? Ahora, ese contenido que como que yo comparto tu postura que es realizado por una persona, al momento que utilizas la máquina como una herramienta, le estás dando esas instrucciones claras y precisas. No estás dejando a la inteligencia artificial que haga la obra directamente, sino que tú le estás dando las instrucciones sobre las cuales tú tienes protección y por lo tanto yo ahí, insisto, considero que debería de existir una protección autoral para la persona que realiza esas instrucciones. Obviamente tiene que ser instrucciones que no creen obras generales, ¿verdad? No puede ser la instrucción, hazme una montaña alta y que tenga nieve, porque entonces eso es muy general. Pero en la medida en que yo vaya desarrollando, es como si yo quisiera registrar una obra literaria donde diga, un día me levanté y desayuné. Pues eso no puede ser considerado una obra literaria. Sin embargo, si yo empiezo a desarrollar todo un cuento en relación a que una persona se levanta y desayuna, eso ya puede ser considerado una obra y lo mismo creo yo pasaría en la inteligencia artificial. Maestro, te agradecemos muchísimo tu exposición el día de hoy. Definitivamente nos das mucha, mucha luz. Es interesante ver las posturas de diferentes autores. Evidentemente, todas, digamos que todas son muy respetables. Es decir, habría que ver y algunas, de alguna manera, a lo mejor yo personalmente creo que van demasiado y al final del día esto es un espectro y realmente
veremos muy pronto en el futuro cercano qué se decidió, ¿no? Entonces, Claro. gracias por exponernos estas ideas, gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor esta temática tan interesante y bueno, te estaremos invitando próximamente para ver cómo va esta conversación. Muchas gracias. Pues es un gusto estar con ustedes. Gracias, Un Ricardo. honor, doctor, que estés muy bien. Felicidades. Gracias. Gracias a todos por sus comentarios, ¿eh? Muchas gracias. Y Estoy a éxito sus en tu órdenes. presentación del libro. Para los que están en Gracias. Guadalajara, por favor, no dejen de asistir a la presentación del libro del doctor Magaña. Exactamente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.